siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré,
Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de poder estar con ustedes una vez más, hoy 25 de septiembre de 2022, para poder llevar hasta ustedes el siguiente mensaje que lleva por título Instrumentos humildes escogidos de parte de Dios. Así que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 31, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que es la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para la sabiduría, para el judío ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es lo más fuerte para los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué tremendo saber que lo vil del mundo escogió Dios para su obra, algo que nosotros no merecemos, algo que nosotros no podemos ni siquiera tomar ese lugar como siervos de Dios. Nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios, cuando en realidad éramos los más pecadores, los más viles de este mundo. Es por eso que hoy quiero leer algunos pasajes para llevar hasta ustedes esa meditación, ese entendimiento de que nosotros los predicadores solamente somos siervos de Dios. No importa cuál sea la capacidad, no importa cuál sea el entendimiento que pueda alguien adquirir o tener por lo que es o lo que ha sido. Muchas veces creemos que la grandeza está en base al conocimiento o al poder que nosotros poseemos o tenemos. Sin embargo, para que seamos instrumentos escogidos de Dios, nosotros tenemos que experimentar el encuentro personal, como en el caso del apóstol Pablo. Allá en el libro de los Hechos encontramos ese pasaje. Sin antes, dice en San Juan capítulo 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No somos nosotros los que elegimos ser lo que somos. En mi caso,
Yo nunca pensé ser pastor, nunca pensé ser ministro. Mi ilusión, mis deseos desde niño era ser cantante, era ser actor, era lo que es bellas artes, lo que es lo artístico, la actuación. Pero sabe, el día que yo tuve un encuentro con Dios, el rumbo de mis deseos de niño, de joven, cambiaron porque Dios me eligió aún estando en la condición en que yo estaba. Lo hemos testificado en la iglesia, pero nosotros fuimos quizás lo más vil de este mundo, donde Dios nos levantó y nos alcanzó para su gloria. Eso le pasó al apóstol Pablo. Yo quiero, después dice que Dios eligió lo más vil del mundo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 15, Hechos 9:15, dice, el Señor te dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Y sigue diciendo, de los gobernantes, de los grandes. Cuando Dios le habla a Ananías, le dice, ve allá a la casa de un tal Judas, ahí vas a encontrar a un hombre que te espera a ti, Ananías, para que tú pongas tus manos sobre él. Y entonces Ananías se pone un poco renuente porque dice, Señor, ¿cómo voy a ir ahí? Si Saulo es un hombre asesino, es un hombre que ha perseguido a la iglesia, es un hombre que inclusive adquirió cartas, autoridad para venir a estos dominios de donde estamos para perseguir a la iglesia. Y ahí en Damasco era pues otra jurisdicción, pero Pablo había adquirido cartas de los gobernantes para tener la autoridad y llevar preso a los que se hacían llamar cristianos y a los verdaderos cristianos, parejo. Sin embargo, Ananías ahí dice que no quiere ir porque es un hombre que está persiguiendo a la iglesia. Entonces Dios le habla y le dice a través de su Espíritu Santo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, muchos ya conocen la historia de este hombre. Para empezar, Dios le cambia su nombre. De Saulo le pone Pablo, que quiere decir pequeño. Y este hombre, siendo pues sus padres hacendados de buena posesión económica, hoy pues es un intelectual, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la ley mosaica, fariseo de fariseos, ¿no? Así que era un conocedor de la palabra, instruido en los pies de Gamaliel, un hombre que llegó a tener poderío económico, político, y como tal era renombrado. Sin embargo, cuando Dios lo llama, lo humilla tanto que lo tira hasta el piso. Bueno, esto es cuando Dios llama no importando la condición del hombre. Pablo era lo más vil, era pecador y no sé cuántas cosas más, pero sobre todo era un perseguidor de la iglesia y que de tigre de Bengala lo cambia a un manso cordero. Allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 27 al versículo 29 de Primera de Corintios, capítulo 1, dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. El verso 28, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué tenemos nosotros de qué jactarnos? No tenemos de qué jactarnos. Si quisiéramos en esta hora enumerar muchas cosas de lo que el hombre piensa y es, cuando no tiene a Cristo, se vuelve soberbio. Y ahorita voy a mencionar algunos aspectos de esto. Pero algo que sí quiero mencionar en estos versículos es que
lo que Dios hizo. Mire, nosotros cuando nos llamó, Él nos convirtió como instrumentos escogidos, que es la primera parte que quiero tocar de este tema, ¿no? Líderes humildes como instrumentos de Dios. Ese es el tema. Líderes humildes como instrumentos de Dios. ¿Y por qué digo líderes humildes? Porque no eran humildes en un principio. Dios los hizo así. Él nos escogió para llevar o a llegar a cumplir un propósito que Él tenía. Dios tenía un propósito para mí. Dios tiene y ha tenido un propósito para ti. No importa si eres pobre o eres rico, no importa si eres intelectual o no, no importa qué condición física tengas o económica estés pasando o intelectual, no importa qué posesión tienes. Sin embargo, quiero decirte que como instrumentos de Dios, Dios escoge, como dice la lectura que hicimos, lo necio de este mundo. Voy a ver los calificativos. Y solamente dentro de esos calificativos, no sé si le quede alguno de ellos. A mí sí me quedó casi a todos. Primeramente lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado y lo que no éramos, lo que ahora somos. Eso era yo. Sin embargo, nosotros como soberbios, como arrogantes, como rebeldes, como engreídos, orgullosos, etcétera, etcétera. Nosotros, a pesar de ser todo eso, Dios vio que en lo profundo de la humanidad hay algo de Dios, porque somos hechura, imagen y semejanza de Dios, y algo tiene que existir en el ser humano. Y claro, por eso quisiera dar algunos ejemplos sin antes recalcar, ver lo que la palabra nos enseña. Dice primero, lo que Dios hace, lo que Dios escoge, sino que lo necio del mundo. ¿Qué es lo necio del mundo? Todos aquellos que se detienen, se resisten, aquellos tercos, aquellos que no dan su brazo a torcer, aquellos que pelean un lugar, una religión, como yo le decía a alguien que me hablaba del evangelio cuando no era yo convertido, es que yo soy religioso, yo soy católico de hueso colorado, y por más que me decían las cosas, no quería aceptarlo, era tan necio que no quería salir de mi necedad. ¿Qué más? Para avergonzar aquí a los sabios. Mire, hemos visto predicadores que no tienen ni la primaria, pero cuando habla con el poder y la sabiduría de Dios, tal cosa no pueden llegar a ser aquellos intelectuales que tienen 1 o 2 carreras universitarias o más, porque el poder no está en el conocimiento intelectual humano, sino en la humildad, cuando nos dejamos guiar y usar por el Espíritu Santo de Dios. Él nos hace hablar aún lo que no conocemos. A través de su Espíritu Santo, los hombres que fueron los apóstoles, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos habla que hombres que no eran intelectuales, sino que de la clase vulgar, la mayoría de ellos, cuando el Espíritu Santo vino, los hizo hablar en el idioma, en la lengua de cada uno de todas las naciones que en esa ocasión asistieron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Entonces no conocían ese idioma, pero Dios los hizo hablar sin conocer ese idioma. ¿Para qué? Para humillar a aquellos que se creen grandes o que se creen arrogantes. El verso 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado, oiga, escogió Dios. Lo vil, lo que el mundo desprecia. Hace un momento
aquí en el fraccionamiento donde yo vivo, la policía detuvo un señor que lo pude ver en el video que mandaron los vecinos, humilde, pobre, y no sé si realmente intentaba robar o no, pero llamaron a la policía y lo llevaron, y cuando yo quise ir para ver y traer a ese hombre y darle de comer y vestirlo, lamento mucho, le pido perdón a Dios que no lo logré, para conducirlo por el camino correcto. Yo escuchaba el comentario de uno de los vecinos: hay que ver que los vigilantes, si es necesario pagarle más, pero ver que esos malandrines, que esos rateros se los lleven a la cárcel y los encierren. Y digo, ¿dónde está ese amor del ser humano? Y Dios ve a esa gente borracha, asesina, ladrona, pecadora, fornicaria, adúltera, idólatra como yo. Dios nos llamó de lo más vil, de lo más último. De ahí nos sacó Dios, ¿para qué? Para hacernos siervos suyos, miembros de la patria celestial. Quiero decirles que Dios nos usó como instrumento escogido, pero con un propósito. Y es por eso que cuando dice Pablo a los Corintios, ¿no?, y lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para ser lo que es, lo que no éramos, lo que no podíamos llegar a ser, hoy lo somos. Nosotros como hijos de Dios valemos más que cualquier millonario de la tierra sin Cristo. Nosotros, los más viles del mundo, que fuimos llamados para ser salvos y siervos de Dios, valemos mucho más que el presidente de la República sin Cristo. Valemos mucho más que los más ricos de la tierra. ¿Por qué? Porque la salvación, para ser hechos hijos de Dios, no se puede comprar con oro ni plata, ni con todo el tesoro del mundo. Podemos comprar la salvación, ni mucho menos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Dios llamó a hombres, sin importar su rango social o político. No voy a penetrar en los textos que voy a leer, pero por ejemplo en Éxodo 3:11 nos habla de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Moisés era príncipe de los egipcios, de Faraón, como hijo de Faraón. Pero ¿sabe qué? Él se consideraba indigno para sacar a un pueblo santo que en ese momento quería ser rescatado de la esclavitud. Gedeón, por ejemplo, en Jueces 6:15, entonces le respondió: Señor mío, ¿cómo que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor en la casa de mi padre. Desciendo de una familia pobre. ¿Qué puedo hacer yo para poder ser el líder del ejército de las tropas de Israel? No puedo ser ese yo. Vean ustedes, pero siendo lo que fue, como Dios lo usa, y no solo a él, a Saúl, cuando fue llamado como rey, un pastor de burros, de un pueblo, de una familia humilde. Primera de Samuel 9:21 dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Oiga, Dios le había dicho a través del profeta que va a ser rey, pero él dice: yo soy de lo más vil, de lo más humilde, de lo más pobre. Pero Dios se vale de eso, así como Moisés, que tuvo que ser humillado para ser llevado al desierto. Dios los llama desde allá a través de una zarza. Ahora Saúl, un cuidador de burros, un campesino, la familia más humilde, Dios lo llama para ser rey. El mismo rey David, en 1 Samuel capítulo 18, verso 18,
Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mis padres en Israel, para que yo sea yerno del rey? ¿Quién soy yo? Ni siquiera se consideraba David, a pesar del prestigio que había adquirido para ser el yerno del rey Saúl. Sin embargo, era una promesa que había hecho el rey al que venciera al enemigo. Mira que David, un pastorcillo de ovejas, un chamaco, Dios puso su mirada en él y lo llamó con un propósito para ser el rey más grande de Israel y de la historia en el pueblo de Israel. Y a quien dejaría un descendiente que también se consideró pequeño, que fue su hijo Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni cómo salir. No tenía ni siquiera idea Salomón para reinar, un chamaco todavía. Sin embargo, él se consideraba, aún siendo hijo de un rey, un hombre inútil, inexperto, sin tener el poder, la capacidad para poder reinar a un pueblo. Pero Dios puso su mirada en ese chamaco. Dios puso su mirada en ese jovencito. Así como lo hizo en David su padre. Y así como lo hizo en Saúl, un campesino cuidador de burros. Y así como lo hizo en los demás. En el caso de Moisés, después de ser humillado, aun cuando era el príncipe de Egipto, de los egipcios, hijo de Faraón. Sin embargo, Dios lo humilló y lo hizo cuidador de ovejas y lo llamó a través de una zarza. ¿Qué diríamos de Isaías? Un profeta fuerte, arrogante. Como Dios lo llama, lo dice en Isaías capítulo 6, 5. Entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habiendo en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Habiendo yo vivido en medio de un pueblo inmundo, pecador, siendo yo pecador, pusiste tus ojos para ser tu profeta, pusiste tu mirada en mí. Digo esto, este profeta Isaías, siendo uno de los grandes profetas que profetizó el advenimiento del Mesías. Y quiero ir terminando con dos más en el caso de Jeremías 1:6. Yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Se consideraba un hombre sin habilidades para poder hablar y llevar un mensaje. ¿Cuántas veces nosotros los predicadores nos encontramos en un dilema en medio de una congregación, o para llevar el mensaje en una acción de gracias o en una campaña y no tenemos que predicar y no encontramos palabras, pero cuando nos depositamos en las manos y la dirección del poder del Espíritu Santo, Dios pone palabras a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo en nosotros. Por eso esa palabra llega con autoridad, porque no es la nuestra, porque es la del Espíritu Santo. Y quiero terminar con Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, verso 14, dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Le dice a Jesús cuando Jesús iba a bautizar en el Jordán. Y cuando lo vio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anunciaba a las multitudes. Y llega Jesús y le dice: bautízame, Juan. Oh Señor, no, ¿cómo puede ser? Yo necesito que tú me bautices. Y el Señor le dice: hazlo, Juan, porque así conviene. Dios vino a cumplir, a tomar un lugar de hombre. Y el mismo Jesús se humilló naciendo en un pesebre y naciendo en una cuna humilde que fue José y María. Sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores
se hizo hombre y se humilló, porque Dios, con el propósito que Él tenía, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan el Bautista le dice: Maestro, yo necesito ser bautizado. Un día Juan, hablando de Él, dijo: hay uno más grande que yo, hay uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, ni aun encorvado, menos hacerlo de otra manera. Dice, Él os bautizará con su espíritu. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno tras mí que no soy digno, dice Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nosotros, como siervos de Dios, sí somos llamados, quiero decirle entonces a los pastores, a los ministros y a todos aquellos que se paran en un púlpito o detrás de una radio o de una cámara como está este servidor. Nosotros no podemos ser más que nadie. Somos simple y sencillamente obreros humildes. He puesto líderes humildes como instrumentos de Dios, porque cuando hablo de líderes estoy hablando de hombres que trabajan en una congregación. No importa si eres el líder de aseo para barrer la casa de Dios o lavar los sanitarios, los baños, no importa, eres un líder de Dios. Si eres un predicador, si eres un maestro de escuela dominical, si eres un coordinador de varones, de damas, de jóvenes, de niños, de cual sea, si eres un líder de talentos, si eres un líder de ujieres, no importa, pero tú eres un líder, eres un siervo de Dios. Si eres un líder de una sección, de una región, de un distrito, si eres un líder nacional o mundial, ¿qué importa? Eres un simple siervo de Dios que fue sacado de la nada, que fue sacado del mundo, del pecado, de la mugre, lo más vil, lo más miserable del mundo, de donde estabas. Dios te llamó para ponerte donde estás y no te vuelvas engreído, arrogante, orgulloso, no te vuelvas rebelde. Sé un humilde siervo de Dios. Seamos humildes, seamos simples siervos de Dios. Si hay que desatar la correa del zapato del Señor o del otro siervo, hay que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han practicado el lavamiento de pie? Hágalo y lávele los pies de sus servidores, de sus consiervos. Hágalo, no importa si es un campesino, un paletero, es un abogado, un licenciado, un maestro, si es un vendeagua, no importa si es el que recoge la basura, pero hazlo. Porque tú eres un consiervo y como buenos líderes tenemos que servir a Dios con humildad. Déjame hacer una oración. Si no eres así, más te vale que te humilles y te conviertas, porque un día te va a llamar Dios y los arrogantes, los orgullosos, los soberbios, los rebeldes no entrarán al reino de los cielos. Solamente aquellos que hayan tenido ese corazón, hayan nacido de nuevo. Padre que estás en el reino de los cielos, te ruego y te suplico por los que me escucharon. Si ellos son mejor que yo, qué bueno, Señor. Quítame todo lo áspero que hay en mí. Quítame lo arrogante, quítame lo orgulloso, quítame lo soberbio que hay dentro y fuera de mí. Señor, solamente te pido por aquellos que también son así. Tú los cambies y los hagas nuevas personas. Señor, que ese predicador, que ese evangelista que anda cobrando para predicar, que esos pastores que andan cobrando para hacer una actividad o que andan cobrando para llevar el mensaje, que andan exigiendo los diezmos y las ofrendas en las iglesias. Señor, cámbialos, que sean siervos humildes, que todo vendrá por añadidura y nunca dejarás desamparado a ninguno de tus hijos y vas a suplir cual sea la necesidad para sacar adelante, cual sea la actividad que nos pongamos o nos propongamos a llevar a cabo en la iglesia, en la sección, en la región, en el distrito, en el país. No importa dónde, tú vas a ser el que supla todo. Señor, muchas gracias, porque esta palabra no es mía, es tuya. Hermanos, amigos, reciban esta palabra con todo mi corazón. Se los he expresado tal y como Dios me ha puesto
para predicarlo. Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, lo vemos el próximo domingo. Y si no, en la patria celestial, si somos fieles. No miraré hacia atrás, ya solo importas tú. Seguirte es lo que quiero yo. No voy a desistir, si vivo es para ti, oh dueño de mi corazón. Quiero servirte con toda mi alma. Pon en mis labios, Señor, tus palabras. Quiero seguirte por donde vayas y sin temor volar bajo tus alas. Seducido tu amor.